El coche de un anciano con dificultades se averió y una amable mecánica restauró su Chevrolet Impala del año 1970 de forma gratuita. Pero lo que ocurrió al día siguiente te sorprenderá. Permanezca atento a esta historia conmovedora. No olvides darle me gusta, suscribirte y decirnos desde dónde estás mirando. Empecemos. El sol de la mañana se extendió por las calles soñolientas de un pequeño pueblo de Ohio, pintando de oro las aceras agrietadas y las fachadas desgastadas de las tiendas. Dentro de un modesto garaje que olía a aceite y metal, María López se limpiaba la grasa de las manos con un trapo viejo. A los 32 años, se había ganado una reputación discreta como una de las mejores mecánicas de la zona, aunque la vida no había sido amable. Su garaje era pequeño, sus herramientas eran de segunda mano y el negocio apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Aún así, ella siguió adelante con silenciosa determinación, creyendo que cada auto tenía una historia que valía la pena salvar. La calma de la mañana fue interrumpida por un ruido sordo en el exterior, un motor luchando contra la muerte. María se giró, entrecerrando los ojos por la luz del sol mientras un Chevrolet Impala azul descolorido del año 1970 avanzaba de forma irregular hacia su taller. El otrora orgulloso clásico estaba cubierto de óxido, con la pintura deslustrada por décadas y los neumáticos desgastados. El coche tosió 2 veces, se estremeció violentamente y se apagó justo cuando ella entró, mientras un vapor se elevaba débilmente desde el capó. María se acercó, intuyendo ya el tipo de trabajo que exigiría esta máquina. Del asiento del conductor salió un hombre que parecía casi tan cansado como el coche. Tenía unos 50 años, cabello gris ralo y líneas profundas grabadas en su rostro curtido. Su chaqueta estaba rota en los codos, sus vaqueros descoloridos y sus botas tan gastadas que las puntas casi cedieron. Lo que más impactó a María no fue su ropa, sino la tristeza en sus ojos, un dolor silencioso e inquebrantable que parecía haber vivido allí durante mucho tiempo. Se acercó lentamente, casi disculpándose. «Mamá, no tengo mucho», dijo suavemente, con la voz temblorosa, llena de humildad y esperanza. «Pero este coche pertenecía a mi difunta esposa. Le prometí que lo mantendría vivo. Ya no arranca más. ¿Puedes echar un vistazo?» Bajó la mirada, avergonzado, como si pedir ayuda fuera una carga. María sintió una punzada en el pecho. Ella ya podía sentir que no se trataba simplemente de un vehículo averiado. María lo estudió por un momento. Ella había visto antes a hombres desesperados, aferrándose a máquinas que no podían permitirse reparar. Pero esto era diferente. Sus manos temblaban mientras las apoyaba sobre el capó del coche, como si estuviera tocando algo sagrado. Esto no era solo un coche. Era recuerdo, amor y pérdida, atrapados en acero y cromo. Tomando aire, ella asintió. «Déjame ver qué puedo hacer», respondió ella con suavidad, haciéndole un gesto para que se hiciera a un lado. Ella no preguntó por dinero. Algo dentro. Su corazón le decía que este trabajo sería mucho más que un pago. El día se prolongó hasta convertirse en horas de trabajo. María se deslizó bajo el Impala. Los tornillos se clavaron en sus manos mientras ella aflojaba décadas de abandono. Reemplazó los cables desgastados por unos que tenía guardados en la parte trasera, cambió las mangueras rotas e incluso donó una batería que había estado guardando para otro cliente. El sudor le corría por la grasa, pero ella nunca disminuyó la velocidad. Mientras tanto, el hombre cuyo nombre luego ofreció como Henry Miller, estaba sentado en un taburete cercano, observando en silencio. De vez en cuando su voz rompía el silencio, compartiendo fragmentos de su pasado. «A ella le encantaba este coche», susurró Henry en un momento dado, casi para sí mismo. «Lo condujimos por el medio oeste cuando éramos apenas unos niños, sin Blanca pero libres. Ella dijo que el Impala la hizo sentir como si el mundo fuera nuestro. Cuando murió, pensé que mantenerla viva la mantendría cerca, pero ha sido más difícil de lo que imaginé». Sus palabras quedaron pesadas en el aire, más frágiles que las partes quebradizas que María sostenía en sus manos.
Ella lo miró brevemente, sintiendo una opresión en el pecho, y luego volvió a trabajar con renovada determinación. Por la tarde, el garaje se llenaba del olor a aceite y del leve sonido de las herramientas al tintinear. María se secó la frente, dio un paso atrás y giró la llave en el encendido. Por un instante, no pasó nada. Entonces, con un estruendo profundo, el Impala volvió a la vida rugiendo y su gruñido llenó la habitación como un corazón que vuelve a latir. Después de años de silencio, Henry levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras extendía la mano hacia adelante, temblando al tocar el volante. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «Es su coche otra vez. Está vivo». Sus curtidas manos recorrieron el tablero como si estuviera tocando el rostro de su esposa. Mía permanecía en silencio cerca, con los brazos cruzados, ocultando sus emociones. Momentos como este eran la razón por la que amaba su trabajo. No se trataba solo de arreglar coches. Se trataba de restaurar fragmentos de la vida de las personas. Henry se giró hacia ella, aún abrumado. «¿Cuánto te debo?», preguntó, con la voz quebrada por la gratitud y la vergüenza a la vez. María negó con la cabeza con firmeza. «Nada», dijo en voz baja. «Solo condúcelo para ella». Sus palabras quedaron grabadas en la memoria. El aire era simple pero poderoso. No necesitaba su dinero. La expresión de su rostro era pago suficiente. Por primera vez en todo el día, Henry sonrió, aunque sus labios temblaban como si contuviera más lágrimas. Asintió, incapaz de discutir, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Lo colocó con cuidado sobre su banco de trabajo. «Has hecho más que arreglar un coche, jovencita», dijo en voz baja. «Me has devuelto un pedazo de mi vida. Guarda esto. Quizás signifique algo algún día». Sin esperar a que ella protestara, volvió a subir al Impala y se alejó lentamente, con el motor del coche zumbando fuerte contra la luz que se desvanecía. María lo vio desaparecer por la calle, todavía escuchando el eco de sus palabras en su cabeza. Ella se volvió hacia el periódico, carcomida por la curiosidad. Más tarde esa noche, cuando el garaje estaba en silencio y las calles se habían oscurecido, María desdobló el periódico. Ella esperaba tal vez una nota de agradecimiento, tal vez incluso un pequeño cheque. Pero no era dinero. Era un nombre escrito a mano con tinta negra. Charles Donovan, director ejecutivo de Donovan Motors. Debajo había un número de teléfono. María lo miró fijamente durante un largo momento, mientras su corazón se aceleraba. Ella aún no entendía lo que significaba, pero de alguna manera sabía que su vida acababa de cambiar. El Impala no fue lo único que revivió ese día. Algo más, algo mucho más grande, estaba comenzando. A la mañana siguiente llegó el olor a gasolina y el sonido de herramientas chocando contra el acero. María López estaba apretando un tornillo debajo del capó de una camioneta cuando el estridente timbre del teléfono del garaje resonó en el pequeño taller. Con las manos engrasadas, agarró el auricular, esperando otra llamada sobre un camión agrícola averiado o un cliente quejándose de los precios. En cambio, una voz pulida y autoritaria llenó sus oídos como nunca antes había oído. ¿Es esta María López?, preguntó el hombre, con tono firme pero deliberado. María se enderezó, consciente al instante de que no se trataba de una llamada común. «Sí», respondió con cautela, limpiándose las manos con un trapo. «¿Quién habla?». Su corazón latía con fuerza, aunque no entendía por qué. La voz tenía peso, el tipo de peso que la hacía erguirse instintivamente. Siguió una breve pausa y luego el hombre volvió a hablar. «Este es Charles Donovan. Creo que ayer ayudaste a un hombre llamado Henry Miller». El nombre golpeó a María como una sacudida. Se quedó congelada al recordar la nota doblada que Henry había dejado en su banco de trabajo. El nombre garabateado en tinta negra. Esa nota no había sido una señal. Fue real. Y ahora el hombre mismo estaba al teléfono.
Sentía la garganta seca. Sí. Llegó con un Impala del 70. Acabo de repararlo para él. Sus palabras salieron torpemente de sus labios como si decirlas en voz alta pudiera romper la ilusión. Otra pausa llenó la línea, pero esta vez contenía algo más pesado, algo deliberado. Henry es mi amigo de la infancia, dijo Donovan lentamente. Me llamó anoche llorando. Me habló de ti, María. ¿Sobre la forma en que lo trataste? Sobre la forma en que devolviste la vida a ese Impala. Quiero que vengas a mi oficina hoy inmediatamente. María se quedó allí, agarrando el teléfono como si fuera a resbalarse de sus manos. De repente la habitación parecía más pequeña y las paredes se aplastaban. Donovan Motors no era una empresa cualquiera. Era una de las firmas automotrices más poderosas del país, un nombre que dominaba revistas y vallas publicitarias. ¿Qué asunto podría tener su director ejecutivo con ella? Miró su mono manchado de aceite y sus botas agrietadas, sintiendo el peso de su modesta vida presionándola. No tenía título universitario, ni formación prestigiosa, ni contactos importantes. Ella era solo una mecánica de un pequeño pueblo que luchaba por mantener las luces encendidas. Por un momento consideró decir que no, pero algo en la voz de Charles Donovan, firme, urgente, casi autoritaria, lo hizo imposible. Su instinto le decía que ese no era el tipo de hombre al que uno rechazaba. Después de colgar, permaneció en silencio durante varios minutos, con la mente acelerada. Por la tarde, María se encontró parada en la base de un imponente edificio de cristal en el centro de Cleveland, la sede de Donovan Motors. El elegante rascacielos se alzaba sobre ella, reflejando el sol con un brillo que resultaba intimidante. Agarrando la única chaqueta limpia que tenía, respiró temblorosamente y entró. El vestíbulo era amplio y reluciente. Sus pisos de mármol resonaban con cada paso. Hombres con trajes planchados y mujeres con tacones altos pasaban a su lado sin mirarla dos veces. En el mostrador de recepción, la recepcionista levantó la vista. Su expresión pulida vaciló ligeramente mientras sus ojos recorrieron la ropa desgastada de María y su postura nerviosa. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó cortésmente, aunque el escepticismo era inconfundible. María se aclaró la garganta. Estoy aquí para ver al señor Donovan. Él me pidió que viniera. Las cejas de la recepcionista se levantaron, claramente dudando, pero después de una rápida llamada. Él llamó y ella asintió. Él te está esperando. Piso superior. El viaje en ascensor parecía interminable. Cada segundo se alargaba mientras el reflejo de María la miraba en las paredes espejadas. Tiró de su chaqueta, se alisó el cabello, pero nada podía disfrazar lo que era. Un mecánico fuera de lugar en un mundo de trajes y salas de juntas. Cuando finalmente se abrió el ascensor, entró en un espacioso pasillo cuyas paredes estaban cubiertas de oficinas de cristal. Al final, dos puertas altas estaban abiertas, revelando una habitación inundada de luz. Dentro, un hombre con cabello plateado y ojos penetrantes estaba de pie junto a la ventana, su figura alta, su postura dominante. Charles Donovan se giró y su presencia llenó la habitación al instante. Tenía más de 60 años, pero se comportaba con la energía de un hombre décadas más joven. Sobre su escritorio de caoba había una fotografía antigua. Dos adolescentes sonriendo al lado de un coche destartalado. Cuando María entró, Donovan dio un paso adelante y le extendió la mano cálidamente. María, saludó con voz profunda pero sincera. Ella le estrechó la mano, con la palma aún áspera por años de trabajo. Henry me contó todo sobre la forma en que lo trataste, sobre cómo devolviste la vida a ese Impala. Su mirada era firme, atravesando sus nervios con una claridad desarmante. María tragó saliva con fuerza, sin saber qué decir. Ella abrió la boca, pero Donovan continuó, suavizándose la voz. ¿Sabes quién es realmente Henry? Ella negó con la cabeza y sus ojos oscuros se abrieron de par en par. Donovan se giró hacia la fotografía que estaba en su escritorio y la golpeó suavemente.
No es solo un hombre pobre con un coche viejo. Él es mi amigo más antiguo. Crecimos juntos y construimos nuestro primer automóvil juntos. La vida nos llevó en direcciones diferentes. Mi camino me condujo hasta aquí y su pozo, él sufrió más que la mayoría. La muerte de su esposa casi lo destruyó. Ayer, por primera vez en años, sonó vivo gracias a ti. El peso de sus palabras me hundió profundamente. María se quedó congelada, con el pecho apretado mientras imaginaba las manos temblorosas de Henry en el volante, sus lágrimas cuando el Impala volvió a rugir. Ella no se había dado cuenta de lo profundamente que su acto lo había conmovido, ni de lo lejos que había llegado la onda expansiva. Por un momento, se sintió humillada y aterrorizada al mismo tiempo, parada en la oficina de uno de los hombres más poderosos del mundo automotriz, escuchándolo hablar de ella como si hubiera hecho algo extraordinario. Acabo de arreglar su auto, susurró. Pero Donovan negó con la cabeza firmemente. No, María, tú le devolviste la esperanza. Entonces Charles Donovan se inclinó más cerca. Su voz transmitía autoridad y oportunidad. ¿Cómo te gustaría trabajar para mí? No como recepcionista, sino como jefe de nuestra nueva división de restauración de clásicos. He estado buscando a alguien que entienda no solo las máquinas, sino el corazón detrás de ellas. Henry dice, ese eres tú, y le creo. A María se le cortó la respiración. Ella había entrado esperando preguntas, tal vez incluso sospechas, pero no esto. Su mente daba vueltas con incredulidad. Ella era una mecánica de pueblo que apenas lograba sobrevivir. Y sin embargo, allí le ofrecían un papel que ni siquiera se había atrevido a soñar. María permaneció sentada en silencio. El peso de las palabras de Charles Donovan la presionaba como un maremoto. Durante años su vida no había sido más que un mono manchado de aceite, tornillos oxidados y noches pasadas preocupándose por facturas vencidas. Había aprendido a sobrevivir con sobras, orgullosa de su habilidad, pero resignada a una pequeña existencia en un pueblo olvidado. Y ahora, de pie en una torre de cristal con vistas a una ciudad en la que nunca pensó que entraría, un director ejecutivo le ofrecía un futuro que parecía más grande que cualquier cosa que alguna vez se hubiera atrevido a imaginar. Su pecho subía y bajaba rápidamente y su respiración era temblorosa. Pero señor, solo soy una mecánica, susurró con voz frágil pero honesta. No tengo títulos universitarios. Nunca he trabajado en una gran empresa. No pertenezco a salas de juntas ni a edificios lujosos como este. Sus palabras temblaron en la enorme oficina y por un momento se sintió como una niña, indigna de tal oportunidad. Charles Donovan la estudió y sus penetrantes ojos se suavizaron hasta convertirse en calidez. Luego se inclinó hacia adelante, con voz firme y amable. Precisamente por eso te quiero, María. Las personas con título universitario reparan coches. Gente como tú restaura almas. Esas palabras resonaron en su corazón mucho después de que dejó el edificio. Durante las semanas siguientes, su mundo se transformó a un ritmo que apenas podía procesar. Donovan Motors anunció el lanzamiento de su nueva división clásica, un departamento dedicado a revivir autos americanos clásicos, máquinas que llevaban historia, emoción y memoria en sus marcos de acero. Y en el centro de todo estaba María López, la mujer que una vez reparaba coches en un garaje polvoriento no más grande que un granero. Los periodistas lo calificaron de cuento de hadas. Para María, fue como entrar en otra vida. Los periódicos no se cansaron de su historia. Los titulares aparecieron en las primeras páginas. De un pequeño garaje a una gran liga, una mecánica lidera el nuevo proyecto de Donovan Motors. Los fotógrafos se agolparon a su alrededor, tomando fotografías de ella sonriendo nerviosamente frente a un reluciente Chevrolet Impala de 1970. El mismo coche que lo cambió todo. Pero bajo las luces y el ruido, María seguía siendo la misma. Ella todavía se recogía el pelo de la misma forma, todavía prefería los guantes manchados de grasa a los bolígrafos pulcros y todavía hablaba con humildad. La fama y el reconocimiento llegaron como una tormenta.
Pero en su corazón, ella se aferró a la simplicidad del motivo por el que comenzó. El lanzamiento de la división clásica devolvió la vida a coches olvidados. Bajo el liderazgo de María, los talleres estaban repletos de actividad. Se recogieron reliquias oxidadas, se desmontaron y se les dio un nuevo aliento. Los motores volvieron a rugir después de décadas de silencio. La pintura brillaba bajo la luz del sol y cada coche contaba una historia del pasado. Pero para María, no se trataba de las máquinas. Se trataba de las personas que los poseían. El viudo con el corazón roto. La familia que quiso revivir la vieja camioneta de su padre. Los veteranos que añoraban los coches en los que regresaban a casa. Cada restauración era un acto de sanación, una forma de honrar la memoria. Una tarde, después de semanas de caos y adaptación, María se encontraba en su nuevo taller, una enorme instalación de última generación que Donovan Motors había construido bajo su supervisión. Las paredes estaban cubiertas de bellezas vintage que esperaban su toque. El aire olía a pintura fresca y gasolina, un perfume que siempre le había gustado. Justo cuando estaba terminando de poner a punto un Camaro, escuchó el familiar ruido de un motor en las puertas. Ella se giró, secándose el sudor de la frente, y su corazón dio un vuelco. Era Henry Miller conduciendo su Impala de 1970, su pintura azul brillando bajo la luz del sol. Henry salió, su postura más liviana, su rostro ya no estaba agobiado por el dolor. Sus ojos brillaron mientras caminaba hacia ella, sus labios temblaban en una sonrisa que ella nunca había visto antes. María, dijo, palmeando el capó con orgullo, no solo arreglaste mi coche, me arreglaste a mí. Su voz se quebró, pero esta vez de alegría, no de tristeza. María sintió un nudo en la garganta, las lágrimas le nublaron la vista. Henry le tomó la mano. Y ahora tienes una familia que te respalda. No solo yo, sino todos aquellos cuyas vidas tocarás. Les has dado a personas como yo una razón para volver a creer. Esas palabras la impactaron más que cualquier titular o sueldo. María se secó los ojos, sonriendo entre lágrimas. A su alrededor, los motores rugían al cobrar vida mientras los clásicos restaurados salían del taller uno a uno. Los sonidos resonaban como un coro de renacimiento. Cada coche, un símbolo de algo más grande que sí mismo. María ya no se limitaba a arreglar máquinas. Estaba restaurando la esperanza de la gente pieza a pieza, motor a motor. Finalmente entendió a qué se refería Donovan cuando dijo que restauraba almas. Cada coche que tocaba era un puente entre el pasado y el futuro. Con el paso de los meses, María se fue adaptando a su nuevo rol. Seguía trabajando con las manos, todavía pasaba horas inclinadas sobre los motores. Pero ahora también guiaba equipos, inspiraba a aprendices y compartía sus conocimientos con jóvenes mecánicos que le recordaban a sí misma. Se aseguraba de contratar a personas de pueblos pequeños, trayendo a hombres y mujeres que habían sido ignorados por las grandes empresas. Les daba oportunidades, igual que Donovan le había dado una a ella. Y con cada proyecto, cada sonrisa, cada emotivo reencuentro entre un dueño y su coche restaurado, sabía que estaba exactamente donde pertenecía. Una noche, en el corazón del taller, María contempló la vida vibrante que había ayudado a crear. La fe de Donovan en ella, la gratitud de Henry, su propio viaje desde un garaje polvoriento hasta este momento. Todo cobraba forma como una historia que apenas podía creer que fuera suya. Puso la mano sobre el capó del Impala, el coche que lo había iniciado todo, y susurró suavemente, «Gracias». El futuro se extendía ante ella, lleno de motores, historias y almas esperando ser restauradas. Y todo comenzó con un coche averiado, un hombre afligido y un acto de bondad.